Padre Antonio se despertó sobresaltado en su modesta rectoría de Fuenteclara, un pueblo polvoriento donde el sol castiga la tierra y las almas buscan consuelo en la Virgen. Eran las 3 de la madrugada, la hora del demonio, decían los ancianos. Sudoroso, con el corazón latiéndole como un tambor de Semana Santa, se incorporó en la cama. Frente a él, flotando en la penumbra, una figura luminosa, Jesús, con ojos que perforaban el alma. Antonio, mi siervo fiel, dijo la voz, suave como el viento del desierto pero firme como el trueno. He venido a mostrarte la verdad que el mundo rechaza. ¿Estás preparado? El sacerdote cayó de rodillas, temblando. Llevaba 30 años confesando pecados, bautizando niños y consolando viudas. ¿Qué verdad podía ser tan grande que lo aterrorizara así? Señor, soy tu humilde servidor. Muéstrame, susurró, cruzando las manos sobre el pecho. La habitación se llenó de luz cegadora. De pronto, Antonio se vio transportado a un vasto desierto. Miles de almas caminaban errantes, cargando cruces pesadas como yunques. Pero no eran cruces de madera, eran cadenas de oro, diamantes y billetes. Almas adineradas, risueñas en la vida terrenal, ahora gemían bajo el peso de su avaricia. ¿Ves, Antonio? Resonó la voz de Jesús. Muchos creen que la riqueza es bendición mía. Pero yo dije, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esta es la primera verdad. La prosperidad que alabas en tus sermones es una trampa. Esos que llenan las iglesias con donativos generosos, sus almas están atadas al maligno. Antonio sollozó. Recordó a don Rafael, el terrateniente del pueblo, que todos los domingos dejaba sobresabultados en el cepillo. Un santo varón, lo llamaban. Pero en la visión, don Rafael arrastraba una cadena interminable, forjada con monedas de oro que se multiplicaban como serpientes. Señor, ¿por qué me muestras esto? Preguntó el sacerdote, con voz quebrada. Porque tu rebaño está ciego. Y hay más, mucho más. Pero no todos están listos. Algunos se rebelarán contra ti. De repente, la visión cambió. Ahora, en una catedral grandiosa de Madrid, cardenales con vestiduras de seda rezaban ante altares dorados. Pero detrás de ellos, sombras se movían, demonios disfrazados de clérigos, susurrando herejías. Uno de ellos, con rostro de obispo conocido, se volvió hacia Antonio y rió con malicia. Silencio, sacerdote. Gruñó la sombra. Esta verdad destruirá todo. Antonio gritó y despertó de nuevo en su cama, jadeante. El reloj marcaba las 4. Corrió a la capilla, arrodillándose ante el sagrario. Dios mío, ¿qué hago ahora?, murmuró. Al amanecer, el pueblo bullía. Doña Carmen, la panadera de 70 años, lo encontró en la puerta de la iglesia, pálido como un cadáver. Padre, ¿qué le pasa? Parece que ha visto al diablo, dijo ella, ofreciéndole un mendrugo de pan. Peor, Carmen. He visto a Dios. Y lo que me mostró, cambiará Fuenteclara para siempre. Ella se santiguó, los ojos muy abiertos. Cuénteme, padre. Somos sus ovejas fieles. Pero Antonio dudó. La visión advertía, no todos están listos. Recordó las palabras de Jesús, habrá traidores entre los tuyos. Esa mañana, durante la misa, el sacerdote subió al púlpito con voz temblorosa. La iglesia rebosaba, campesinos curtidos, abuelas con rosarios, y don Rafael en primera fila, ufano con su traje impecable. Hermanos, comenzó, anoche el Señor me habló. Me mostró una verdad incómoda, la riqueza que tanto admiramos es una cadena al infierno. Don Rafael, usted que da tanto a la iglesia, revise su corazón. Un murmullo recorrió la nave. Don Rafael se puso en pie, rojo de ira. ¿Qué dice, padre? Yo sostengo esta parroquia. Sin mí, no habría misas ni procesiones. Antonio sintió un escalofrío. La sombra del obispo de la visión parecía acechar en las sombras del altar. ¿Era don Rafael un títere del mal? Antes de que pudiera responder, un joven entró corriendo a la iglesia. ¡Padre! En el pueblo vecino, un milagro. Una estatua de la Virgen llora sangre. Dicen que es señal divina, y apunta a Fuenteclara. Todos se volvieron hacia Antonio. ¿Era confirmación de su visión? ¿O el comienzo de algo peor?
El sacerdote tragó saliva. La verdad de Dios acababa de empezar a revelarse, pero un secreto más oscuro se avecinaba. ¿Podría contarlo sin que el pueblo se dividiera? El bullicio en la iglesia de Fuente Clara era ensordecedor. Todos hablaban a la vez. ¿Milagro? Sangre de la Virgen. Padre Antonio bajó del púlpito, con las rodillas flojas. Don Rafael lo fulminaba con la mirada, mientras doña Carmen se aferraba a su rosario, susurrando Ave Marías. Hermanos, calmémonos, dijo el sacerdote, alzando las manos. Esto no es coincidencia. Dios confirma su mensaje. Pero debo ir al pueblo vecino, a Cerro Alto. Allí veré la señal con mis ojos. Don Rafael soltó una risa sarcástica que resonó como un latigazo. ¿Ir? Padre, está loco. Esa visión suya es un delirio. Yo hablo con el obispo de Sevilla. Si sigue con estas locuras, le quitaré hasta el último céntimo a esta iglesia paupérrima. Antonio lo miró fijamente. En la visión, las cadenas de don Rafael se retorcían como serpientes vivas. «Estás listo para la verdad completa», pensó. Pero Jesús había advertido, «habrá traidores». No era el momento. Don Rafael, rece por discernimiento, replicó con voz serena. Dios juzgará los corazones. El terrateniente salió dando un portazo, seguido de un grupo de sus amigos adinerados. Doña Carmen se acercó al sacerdote. «Padre, no le haga caso. Cuéntenos más de esa visión. ¿Qué más vio?» Antonio suspiró. El sol del mediodía entraba a raudales por los vitrales, tiñendo el suelo de colores santos. «Carmen, la verdad es más grande. Dios me mostró que en las altas esferas de la iglesia hay infiltrados. Sombras que parecen pastores pero sirven al enemigo. Cardenales, obispos, incluso en Roma». Ella palideció, persignándose 3 veces. «Virgen Santa. ¿Y el milagro? Podría ser confirmación, o una trampa. Vayamos juntos a Cerro Alto». En el camino polvoriento, en un carro viejo tirado por mula, doña Carmen no paraba de preguntar. Antonio le contó de las almas encadenadas por la avaricia, de cómo los ricos llenaban iglesias pero vaciaban sus almas. «Padre, mi marido era pobre como las ratas, pero feliz. Murió rezando. ¿Estará en el cielo?», preguntó ella, con lágrimas. «Sí, Carmen. Los humildes heredan la tierra. Pero los que usan la fe para acumular, pagan caro». Al llegar a Cerro Alto, una multitud rodeaba la capillita. La estatua de la Virgen de los Dolores sangraba de verdad. Gotas rojas caían al suelo, oliendo a incienso y rosas. Un sacerdote local, Padre Miguel, los recibió con rostro grave. «Hermano Antonio, bienvenido. Esta Virgen llora desde anoche. Y mira, en la sangre, se lee un mensaje. Fuente Clara, despierta. La verdad duele». Antonio se arrodilló, tocando la sangre con reverencia. Era tibia, real. La visión nocturna regresó, Jesús susurrando «no todos están listos». De pronto, una nueva imagen. En esa misma capillita, años atrás, un obispo consagraba la estatua, pero era la sombra demoníaca de su visión. «Padre Miguel, ¿quién bendijo esta imagen?», preguntó Antonio, con voz ronca. «Monseñor Vargas, de Sevilla. Un santo, dicen. Donó oro para la corona. Monseñor Vargas». El rostro exacto de la sombra. Antonio sintió un nudo en el estómago. Esa noche, de vuelta en Fuente Clara, el sacerdote reunió al pueblo en la plaza. Antorchas iluminaban rostros ansiosos. Doña Carmen relató el milagro, y la gente aplaudió. «Dios habla», proclamó Antonio. «La Virgen confirma, la avaricia nos ata. Pero hay más. En la iglesia, lobos con piel de oveja. Monseñor Vargas, poderoso obispo, está comprometido». Un grito de horror. Pero entonces, llegó don Rafael con un grupo de hombres armados con palos. Detrás, un auto negro con placas eclesiásticas. «Blasfemia», bramó don Rafael. «El obispo viene a exorcizarte, loco». Del auto bajó Monseñor Vargas, alto, con sotana bordada en oro. Su sonrisa era gélida, sus ojos idénticos a la sombra. «Padre Antonio, ¿qué son estas calumnias?», dijo con voz melosa. «He oído de tu visión.
Ven, hablemos en privado. Antonio retrocedió. La multitud murmuraba. Doña Carmen gritó. No vaya, padre. Es el demonio. El obispo rió suavemente. Querida, soy siervo de Dios. Antonio, ¿recuerdas cuando te ordené? Te di esta parroquia, y sus donativos. En ese instante, una ráfaga de viento apagó las antorchas. Oscuridad total. Un susurro en el oído de Antonio. Ahora verás la segunda verdad. Cuando las luces volvieron, Monseñor Vargas sostenía un crucifijo, pero en su sombra proyectada por la luna, cuernos y cola. ¿Alucinación? ¿O revelación? El obispo se acercó, cuchicheando. Guárdate tus visiones, o te arruinaré. La Iglesia no tolera herejes. Antonio lo enfrentó. Monseñor, Dios me mostró su verdadera cara. Arrepiéntase. La multitud jadeó. Don Rafael avanzó, pero doña Carmen lo detuvo. Quietos. Escuchen al padre. De pronto, el cielo se abrió. Un rayo iluminó la plaza, y en el aire, palabras de fuego, la verdad quema. Todos cayeron de rodillas, excepto el obispo, que retrocedió pálido, pero mientras la gente rezaba, un mensajero llegó a galope. Padre Antonio. En Roma, el Papa está enfermo. Dicen que es castigo por silenciar verdades como la suya. ¿Casualidad? El sacerdote supo, la tercera visión vendría pronto. Pero ahora, el obispo conspiraba en las sombras. ¿Podría Antonio sobrevivir para revelarlo todo? La plaza de Fuenteclara ardía en murmullos bajo la luna plateada. El rayo del cielo había silenciado a todos, pero Monseñor Vargas se recompuso, ajustándose la sotana con manos temblorosas. Padre Antonio lo miró fijamente, el crucifijo en su mano brillando como un desafío. Monseñor, Dios ha hablado, dijo el sacerdote, con voz que resonaba como un sermón de Cuaresma. Las palabras de fuego lo confirman, la verdad quema. Usted y los suyos han vendido el Evangelio por oro. Arrepiéntase ante el pueblo. La multitud, aún de rodillas, empezó a levantarse. Doña Carmen gritó. Sí, díganlo todo, padre. La Virgen lloró por esto. Don Rafael, furioso, empujó a varios campesinos. Mentiras. Este obispo es santo. Padre Antonio es un loco poseído. Pero el mensajero jadeaba aún, y hay más, padre. En Roma, el Papa susurra en sueños sobre un sacerdote andaluz que revela la gran verdad. Los cardenales están divididos. Monseñor Vargas palideció aún más. Retrocedió hacia su auto, pero Antonio avanzó. No escape, monseñor. Dios me prometió la verdad completa. Aquí y ahora. De repente, una niebla espesa envolvió la plaza. Voces del cielo retumbaron, la voz de Jesús, clara como en la visión original. Antonio, mi fiel. La tercera verdad, no solo la avaricia ata almas. La Iglesia que amas está partida. Mitad luz, mitad tinieblas. Los ricos la corrompen desde abajo, las sombras desde arriba. Pero yo separaré trigo de cizaña. A los humildes, mi reino, a los falsos pastores, el abismo. La niebla se disipó, revelando horrores. Sobre don Rafael, su sombra se alargaba en forma de demonio encadenado con oro. Sobre Monseñor Vargas, alas de murciélago y cuernos curvados. La multitud gritó, algunos huyendo, otros cayendo en éxtasis. Es verdad. Sollozó doña Carmen. Mi marido tenía razón, solo los pobres son salvos. Don Rafael cayó de rodillas, rompiendo en lágrimas. Padre. Dios mío, ¿qué he hecho? Mis tierras, mis donativos. Todo por vanidad. Monseñor Vargas, acorralado, sacó un revólver oculto bajo la sotana, un arma profana en manos sagradas. Cállate, hereje. Gruñó. Roma me protege. Te mataré y diré que fue el diablo. Disparó. La bala silbó, pero un viento divino la desvió, incrustándola en el crucifijo de Antonio. El obispo huyó al auto, acelerando en la noche. Pero antes, gritó. Esto no acaba. La Iglesia te aplastará. Antonio, indemne, alzó los brazos. La plaza se llenó de luz. Ancianos, viudas, campesinos se abrazaron, llorando de gozo. Hermanos, proclamó, esta es la verdad de Dios.
no teman la pobreza, teman el apego al mundo. La Iglesia verdadera renacerá de los humildes, como en los tiempos de los apóstoles. No sigan a los ricos ni a los obispos dorados. Sigan a Jesús, el pobre de Nazaret. De pronto, un coro de ángeles pareció cantar. La estatua de la Virgen en la iglesia cercana dejó de llorar. En su lugar, sonrió, con ojos de misericordia. Días después, noticias sacudieron España. Monseñor Vargas dimitió en escándalo, acusado de lavado de dinero con donativos eclesiásticos. Don Rafael vendió sus tierras, donándolas a los pobres, y se hizo ermitaño. En Roma, el Papa, recuperado milagrosamente, citó la visión de Fuenteclara en una encíclica: la verdad duele, pero libera. Padre Antonio siguió en su rectoría, ahora llena de humildes peregrinos. Pero una noche, nueva visión: Antonio, hay más verdades. El fin se acerca. Prepárate. El pueblo cambió para siempre. La fe renació pura, sin cadenas de oro. ¿Estás listo tú para esta verdad? Dios te llama. Suscríbete, comparte y reza. ¿Qué visión te dará Él?